y entonces así entrar con esa parte interesante de este programa en el día de hoy. Ya está ahí. Vamos entonces con la maestra Auradicia Heredia, mi desaparecida. Nada más te veo en el programa. No te puedo ver en ningún otro lugar. Buenos días, Aura. ¿Cómo estás? Buenos días, don Julio. Bien, ¿cómo está mi coordinadora? Y saludo a todo el magisterio de la República Dominicana que nos da el privilegio de esperarnos ahí tempranito en la mañana. Ay, sí. Como usted decía al principio, don Julio, uno se levanta y cuando quiere abrir los ojos ya nuestros colegas están ahí esperando. Yo creo que el programa hay que cambiarle el nombre, Despertando a Julio Batista. Sí, porque ellos se levantan primero. Sí, sí, sí. Ay, sí. Con mensajes tanto por Facebook como YouTube. Yo que veo la cantidad de docentes que lo ven, porque lo veo juntos, Facebook y YouTube, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo digo, ahora mismo tenemos 394 conectados, pero es entre Facebook y YouTube. Si usted está en YouTube, por ejemplo, si yo lo veo en el celular, dirán algunos, pero él está poniendo de más porque yo estoy conectado y no veo que esté en esa cantidad. Lo que pasa es que la estadística solo la ve el administrador. Sí, no, por ejemplo, no, porque si usted está conectada solamente en YouTube, dice, pero él nada más tiene 107 gente conectado. Yo lo estoy viendo los 107 de YouTube, pero los otros, si veo en Facebook, dice que en Facebook tengo 273 conectados, o sea, dependiendo en qué lado usted esté conectado. Y entonces en la pantalla mía de donde hago la transmisión, yo lo veo en conjunto, porque la transmisión es junta y creciendo, ¿verdad? Ya pasamos de los 400 que están conectados directamente en vivo y luego los miles que lo ven diferido. Todas las semanas le llegamos fácilmente a 100,000 docentes que nos ven cada semana. Oiga bien. Qué privilegio. Es un privilegio. Entonces tenemos que traerle informaciones, no las que ellos quieran escuchar, pero sí la verdad. Las verdades. Las verdades. Bueno, don Julio, yo estoy muy, no sorprendida, porque los que trabajamos en las escuelas públicas del país o hemos tenido esa experiencia en aula, en dirección o en cualquier ámbito de la escuela pública, cosas que pasan con jóvenes y adolescentes, ya como que no nos sorprenden. Pero, don Julio, ha sido como terrible lo que ha pasado en los últimos días en las escuelas del país, que debemos ver a una profunda revisión de lo que estamos haciendo todos, porque cuando usted ve que un profesor está envuelto en una situación, se viralizan los videos, sí, porque el director hizo tal cosa, porque el profesor hizo tal cosa, y ese video se replica, comienza la opinión pública a condenarnos, los enemigos de los profesores, porque tenemos muchos enemigos, o adversarios, no sé cómo decir, que nos vigilan permanentemente, pero solo para cuestionarnos, nunca para aportar a ese proceso que necesita de tantos aliados. Y entonces ahí todo se viraliza cuando es el profesor que está de este lado. Cuando sucede con los estudiantes, el tratamiento que se le da es diferente. Entonces yo me hago la pregunta, ¿y los derechos no protegen a los seres humanos de igual manera? No importa que sea profesor, que sea estudiante. Y entonces usted vio, don Julio, cómo circularon en las redes sociales estudiantes haciendo acciones que riñen con la ética, con la moral, con las buenas costumbres, bailando en ropa interior, fumando, tomando alcohol. Pero usted sabe lo tan grave como el mismo hecho es grabarse en el centro educativo con el uniforme de la escuela pública y colgarlo en las redes sociales. Eso es algo terrible, don Julio. Eso es algo que uno se pone a pensar en su época de estudiante y uno no lo logra asimilar. Bueno, primero porque no había redes sociales y segundo porque uno no se atrevía.
Yo no me puedo imaginar mi papá vivo que yo pudiese, ni ningún hermano mío o sus nietos, hacer algo parecido. Bueno, yo creo que no lo contamos con el castigo que nos hubiesen dado en el tiempo en que no había derechos humanos, en que la ley 136.03 no era tan drásticamente aplicada en favor de esas acciones que no dan un buen mensaje, don Julio. Yo no estoy de acuerdo con el castigo físico, pero sí estoy de acuerdo con las sanciones, porque el libro más sabio de la humanidad, que es las Sagradas Escrituras, dicen que hay que castigar al niño pequeño, hay que instruir al niño pequeño, porque después que es grande, entonces no apartará el camino. Y la sabiduría bíblica no se equivoca. Don Julio, es penoso ver y saber que este no es un problema de la escuela, no. A veces uno como docente se siente mal, se siente culpable, se siente preocupado, pero este no es un problema nuestro. A los compañeros docentes, a nuestros colegas, le digo, es un problema de formación del hogar, porque hay una combinación entre lo que es la formación del hogar y lo que enseña la escuela. Entonces, si hay una de las dos partes que falta, entonces hay un ser humano incompleto, un ser humano que le falta criterio, que le faltan valores, le faltan modelos a seguir. Entonces, para mí fue esas acciones sociales de esos estudiantes. De verdad que yo me quiero solidarizar porque yo sé que los profesores de esos centros educativos han de sentir vergüenza y los directivos por esas acciones y porque el nombre de su centro educativo esté rodando por ese tipo de comportamiento. Mire, así es, maestra, pero caramba, ni es la responsabilidad única, ni es de la escuela, ni es de los maestros, Así ni es. es del hogar, es de la sociedad en su conjunto. Porque ya lo dijo en estos días, lo dijo la primera dama, cuando dijo el problema de las letras, el problema de la música de estos muchachos, no es la música, son las El letras. ritmo, no el ritmo. Son las letras. Entonces, usted se da cuenta que cuando usted tiene un programa, por ejemplo, como este, para que sirve de orientación, que sirve para elevar los valores, y usted pone otro programa de eso, mire, la audiencia de eso no es que no multiplica, no. Eso es exponencialmente diferente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a nosotros no ve un público especializado solamente. Esos programas, cuando incluso en estos días suspendieron uno. Cuando lo suspenden, esos programas salen contentos, porque cuando regresan, la audiencia y la cantidad de patrocinio, en vez de disminuirle, ¿qué es lo que le pasa? Se le incrementa. Entonces, que ellos saben lo que están vendiendo. Están vendiendo la perversidad, están vendiendo la morbosidad, están vendiendo la sexualidad en público. Y usted sabe que los muchachos todo el tiempo les gustan adherirse a las modas. ¿Y cuál es la música que está de moda, maestro? La urbana. Para esos jóvenes es la urbana. Entonces, eso es lo que le están vendiendo. Eso es lo que le dan por la radio, por la televisión. Cuando hay programas como este, lo dije un día, lo que nos pasó a nosotros cuando estábamos en Telecanal 28, que unos vecinitos, cuando nosotros nos íbamos para el programa, que eran las 10 de la noche, como la madre de uno de ellos participaba, los veían y ellos se reunían a vernos. Y uno le dijo al otro, usted ve que nosotros perdemos nuestro tiempo escuchando esos dos hablando M, perdiendo nuestro tiempo, esos dos hablando M. ¿Por qué? Porque eso no lo motiva. Ahora sí, si usted pone ahí esas muchachitas haciendo lo que estaban haciendo, eso es un programa
que la audiencia rompe todos los parámetros y los comerciales y el apoyo económico que reciben se desbordan. Es que estamos en una sociedad donde lo que avanza, lo que apoyan son esos antivalores. Los maestros no pueden hacer más de lo que hacen en las escuelas. El maestro desde que llega hasta que termina es ocupado porque tiene que trabajar en la fila para subir la bandera. Tiene que trabajar en la fila para entrar al curso. Luego tiene que trabajar en el recreo. Tiene que estar cuidando el recreo. Oiga bien, cuidar el recreo. ¿Y por qué hay que cuidar el recreo? Porque si usted da el recreo y deja a esos muchachos solos, las diabluras que hacen, si se publicaran, estremecería si usted lo deja solo al país. Hay que vigilarlo. Y eso no es desde ahora. Yo cuando era director de la Escuela Perú y de Varias Luces, cada maestro tenía su zona en donde ir a cuidar el recreo. Incluso a veces tenía que poner en ese recreo acompañado de 2 docentes que sean muy amigos para que la pasaran aunque sea de manera amena. Porque es que ese es el asunto del docente. Por eso que el docente cuando llega a este momento se siente ya exhausto, cansado, porque es que en la escuela es un horario corrido, sin descanso, porque hasta para almorzar tiene que ser con los estudiantes. Entonces, eso es lo que pasa. Y estos muchachos de ahora, yo siempre le digo que la madre tenga 3 muchachitos, 3 hijos de él, de ella y de su esposo, y que se vayan y los dejen un día solo en la casa. Usted vea. Y sus hijos, a ver, imagínate una escuela que tenga 500, 600, 800, 1000 muchachos de hogares diferentes. Así es que está la situación. Yo he vivido eso, don Julio, con los míos, que he tenido que dejar, y encuentro la casa reconstruida. O desconstruida. O desconstruida. Porque sí, estos muchachos no se pueden dejar solos, porque es así, pero caramba, es la culpa. Me da pena, por ejemplo, el Ministerio de Educación hace una rueda de prensa y presenta un militar ahí. Esto no es asunto ¿qué hace ese militar en esa rueda de prensa? Es orientadores y psicólogos que tienen que tener, que tienen que estar en esa rueda de prensa. Y la palabra de que intervención, no es intervención. La palabra intervención en este país nos sabe amargo, nos deja un amargo en la garganta. Digan acompañamiento, le vamos a dar acompañamiento. Lo único que cuando fueron a esa escuela, la directora no le salió tampoco tan fácil. Tenía una doña ahí, pico de oro. Y le dijo, si vinieron a buscar, y comenzó a decir lo que le hace falta al centro. Una de las cosas que dijo es que tienen 17 personal administrativo y de apoyo nombrado en su nómina y no saben dónde están. Todo un conjunto. Todo un conjunto y en ese, yo quiero concluir ese tema haciendo un llamado a las autoridades, porque yo recibí una información ayer, por ejemplo, un centro educativo, me hicieron la panorámica de primaria, que a los niños les revisaron los dispositivos que dio el ministerio, los que quedan todavía. Los que te quedan funcionando. Y a varios niños, más de una decena, tenían contenido pornográfico. Eso es en primaria. ¿Qué hizo el centro educativo? Correctísimo lo que hizo. Recogió todos los dispositivos, los revisaron, los formatearon, sensibilizaron a los padres, pero eso pasó en una escuela. Eso me movió a mí a una reflexión de que esto debería ser algo cotidiano en los demás centros educativos, porque usted recuerda un video que circuló también, los niños utilizando las pantallas digitales para poner música urbana, para bailar y para todo ese tipo de cosas. Y el llamado es el siguiente, por parte del personal del centro a la revisión, pero también por parte del Ministerio de Educación. En ningún país del mundo donde le entregan dispositivos a los estudiantes, se lo entregan
con la facilidad de poder abrir abierto. cualquier documento, cualquier enlace, cualquier página, eso se controla. Claro. Para eso hay control parental, para que los estudiantes no accedan a ese tipo de contenido que no es educativo. Entonces, el Ministerio de Educación y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio debe poner ojo visor con este problema que se está dando. 100% de acuerdo con usted. Usted no le puede entregar un dispositivo a un niño que es para su tema escolar abierto, para que él ahí haga lo que él quiera, porque va a suceder lo que está sucediendo. Incluso, por ejemplo, aquí hay algunas universidades que tienen internet, ¿verdad? Wi-Fi libre para sus estudiantes, pero con restricciones. Hay páginas que no pueden entrar. Ellas no pueden entrar. ¿Por qué? Porque eso está diseñado para que ellos entren a buscar lo que la universidad necesita de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, pero en asuntos de temas educativos, no páginas para que ellos puedan dedicarse a ver otras cosas que lo van a hacer. Y estos muchachos de ahora, usted sabe que nacen tecnológicos. Sí. Yo tengo una nieta que me tiene hasta la coronilla porque ella quiere que yo haga un TikTok con ella. Yo digo, déjame ver cuál es el TikTok. Pero espérese, déjame ver cuál es el TikTok que usted quiere que yo haga con ella. Y cuando lo veo, digo, ay, no, mi hija, yo no puedo hacer ese TikTok contigo. Porque era muy fuerte. Claro, y con baile, porque si es un TikTok con algún mensaje, muy bien. No, es que no es en eso. Entonces esos son sus intereses de ella. Y eso es cada vez que va, bueno, vamos a hacer el TikTok y viene. No, pero que ese yo no lo puedo hacer, mi hija. Ese no. Si fuera de otro tipo, con algún mensaje. Entonces, como usted, y esa misma, ¿verdad? Esa tabla que tiene es abierta. Entran donde quieran. No puede ser. Porque yo a veces veo que veo a veces como una estupidez cuando dicen, vamos a prohibir los celulares y los dispositivos. Sí, sí. Por Dios, ¿cómo se puede prohibir ese instrumento? Ese es un instrumento que utilizado correctamente le brinda tantos beneficios al estudiantado. No puede ser. Mire, usted tiene una pregunta guardada desde ayer. Ay, yo no vi la pregunta ayer, don Julio. Decía una maestra, parece de la nueva, que cuáles son las funciones de la unidad de base y sindical en una escuela. Parece que o es nueva en la escuela o entró nueva a la unidad de base sindical. Yo le dije, bueno, o trabaja donde hay una unidad de base sindical que no funciona. Sí. Bueno, es posible. Bueno, cambiando drásticamente de tema, don Julio. Sí. Las funciones de la unidad de base sindical es la representación del sindicato en el centro educativo. Están para ver las problemáticas laborales, docentes que se generan en el centro educativo. La unidad de base está llamada a reunir la asamblea de base y ver los problemas que afectan al centro educativo y a la comunidad educativa circundante del centro. La unidad de base sindical es la que está llamada a convocar la reestructuración de la propia unidad de base sindical. O sea, y a través de la unidad de base sindical y pedagógica es donde se pone en ejecución las decisiones emanadas de los organismos de dirección del sindicato, comité ejecutivo municipal y también los organismos eventuales de máxima dirección, que son los plenos y el Congreso Nacional, que a propósito estamos en medio del 10º Congreso Nacional, profesor Cruz Durán Montero. Entonces, la unidad de base es básicamente la representación del sindicato que tiene que velar por la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación de ese centro educativo. La unidad de base sindical y pedagógica debe informar a su seccional municipal de las problemáticas que se dan en el centro educativo, solicitar el apoyo en caso que lo necesiten, pero también puede orquestar planes para solucionar problemas internos del propio centro. A veces se dan situaciones en el centro, don Julio, que si la unidad de base sindical y pedagógica accionara, no llega a la seccional y no llega al comité ejecutivo porque son cosas del día a día que se pueden resolver porque todo está escrito. La misma base legal es la que nos rige a todos. Entonces, la unidad de base sindical y pedagógica es la representante del sindicato
en esa unidad que se llama centro educativo. Muy bien, y que esa es alguna gente dice que no, esa es la parte más pequeñita del sindicato. Y yo no, la pequeñita no, esa es la base La de donde base. se desarrolla Se toda elige, la tarea sí, que dirige para la formación del sindicato. se Porque los elige problemas cada 2 surgen en la años, escuela. según Ah, el exacto. estatuto, y pueden participar todos los docentes activos del centro educativo. Docentes, todos los docentes son miembros de la unidad de base sindical y pedagógica, y además pues, todos tienen derecho a voz y a voto, sí, a elegir y a ser elegidos si son docentes activos del sistema educativo. Y don Julio, son 5 miembros que elige la unidad de base sindical y pedagógica cada 2 años. Estamos en medio de ese proceso de formación que se abrió el 30 de mayo y cerrará el 30 de octubre. Entonces es bueno, compañera o compañero, la que le preguntó don Julio, que en la página que puede buscar el estatuto de la ADP que le da más detalles. Está estatuto de la ADP en PDF, está colgado en las redes y ahí le da más detalles. Muy bien, ahí está la respuesta. Era una sola pregunta. No, porque ayer era, ¿sabes? Que era con don Rubén, y cuando Rubén Sí, está, sí, sí. las preguntas van en el orden pedagógico, porque los amigos saben que dependiendo del participante se concentran en las preguntas en ese sentido. Siempre hay algunas que salen diferentes. También yo sé que yo le he dado la respuesta, pero algunos han preguntado ahora que si ahora para este incremento salarial, si también va a haber la nivelación. Cuando ellos hablan de la nivelación, usted sabe que se refiere a que los incentivos de primaria no están ajustados al salario base que tienen. Sí, Bueno, no, nosotros debemos circunscribirnos a lo acordado con el Ministerio de Educación y esta aceptación de esta remuneración que va a recibir el magisterio, que de hecho hemos estado llamando a las autoridades competentes, investigando a qué altura va la aplicación de ese aumento salarial para este mes, y las respuestas, don Julio, se han hecho esperar. O sea que yo espero que el Ministerio de Educación no salga con su domingo 7, como sabe muchas veces, el magisterio esperando decisiones que se han acordado y el Ministerio de Educación hace lo que entiende. Esperamos que no sea así. Y lo que se ha acordado es la aplicación del aumento del salario del 10%. El tema de lo de actualización y revisión es un tema que está sobre la mesa. Actualización de los incentivos es uno de ellos, y también la recuperación, la colocación automática de esos incentivos es una discusión que está todavía en proceso, porque no sé qué pasó en el Ministerio de Educación de un tiempo a esta parte, hace unos años, pero antes cuando el docente cumplía sus 5, sus 10 y sus 15 años, le aplicaban su incentivo, ¿no? Y nadie abogaba por eso, porque fuera automático. Entonces ahora estamos abogando por algo que siempre se hizo de manera automática. Entonces a la compañera o compañero que preguntó, nosotros estamos a la espera de que se coloque ese reajuste salarial, y entonces el tema de la nivelación y la actualización de los incentivos es un tema también que está planteado sobre la mesa y que estamos viendo con el Ministerio de Educación. Ahora, para aclarar algo, el incremento salarial que ustedes aprobaron, ¿fue para los maestros o para los docentes? Docentes, don Julio. Aunque por ahí hay un rumor muy fuerte, de hecho una voz autorizada me comunicó, no voy a decir el nombre porque no me autorizó a decir su nombre, que parece que los técnicos no están incluidos en ese aumento salarial. Y Parece, no, parece sería que usted, una pobre cosa. ¿Usted sabe por qué? Porque la ley categoriza a los técnicos como docentes. parece que usted no vio el programa de ayer porque No, nosotros, ayer no lo pude ver, no lo pude ver. ayer nosotros dimos la información de que Usted la confirmó. todo está listo para el incremento salarial, ya la nómina la trabajaron con ese aumento, pero que los técnicos
no están incluidos en ello. O sea que todo el que es docente y que no tenga un decreto de jubilación, oiga, estoy utilizando las palabras textuales que me dijeron, todos los maestros que no tenga un decreto de jubilación, le corresponde el incremento salarial. Pues Cuando pregunté por los técnicos, y los técnicos, Julio, que no han designado por los técnicos, me dijeron que no están incluidos. Los que no están designados oficialmente como técnicos. A ese, bueno, pues si en la nómina están como, si en la nómina están como maestros, deben de recibir su incremento salarial, si en la nómina están, porque es por la nómina que están trabajando. Esa fue la información que nos suministraron. Bueno, don Julio, ¿y usted cree que tuvo tiempo de hacer un llamado? Sí, claro. No, yo digo sobre el particular. Si estamos a tiempo de hacer un llamado, porque no colocarle el aumento salarial a los técnicos es violar la ley de educación que los categoriza como docentes. Entonces, el ministro de Educación tiene que aplicar el aumento de salario a los profesores de aula, a los directores, a los técnicos de distritos y a los técnicos regionales, porque son docentes. La ley así lo dice. Entonces, se le viola un derecho si no se le aplique el aumento de salario. Entonces, otra vez el ministerio no nos tiene las cosas claras, porque cuando pagaron el famoso bono, entonces a los técnicos no se lo dieron, porque eran docentes. Entonces ahora entonces no caen en la categoría de docentes. Nosotros inmediatamente tuvimos la información, se la informamos a AMPROTED, diciéndole muévanse porque para este mes no están. Los sorprendió a ellos, incluso en ese momento el presidente de AMPROTED estaba en el Consejo Nacional de Educación. Había una reunión donde el Consejo se reunió. Me parece que ese era un buen escenario para que él inquiriera al ministro las razones por las cuales los técnicos no están incluidos en ese aumento, cuando tienen su casilla claramente que dice, y además de que ante los últimos aumentos que se aplicaron a los docentes, los técnicos estaban incluidos. Sí. Estaban incluidos y parece en todos los aumentos, don Julio. Parece que ya se había salido de esa nebulosa que siempre había, pero ahora volvemos de nuevo hacia atrás. Por eso que yo digo, nos han cambiado las señas. Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Educación, don Julio, juega un juego que uno no puede entender. Cuando le conviene el administrativo es docente. Cuando no le conviene el docente es administrativo. Así es. Esto es para el caso de los monitores. Para darle una bonificación, no son administrativos. Pero para reconocerle su derecho como docente, no son docentes, aunque están dando clases. Entonces, este juego que juega el ministerio, hay que ponerle atención. El aumento de salario que se pactó con la Asociación Dominicana de Profesores implica que es un aumento del 10% efectivo a junio para los docentes de la República Dominicana. Así que, señor ministro de Educación, ahí están incluidos todos lo que la Ley General de Educación 6697 categoriza como docentes para que se le aplique su aumento de salario. Así es, creo que es una pobre cosa ese juego del rol que el ministerio hace con el personal, moviéndolo de un lado a otro de acuerdo al momento y a las circunstancias, siempre para negarle derechos, porque no me puede estar ubicando en un lado en un momento y en otro lado en otro, porque entonces no sería un juego limpio, no sería la aplicación de la ley con justicia, porque si por ejemplo, si usted tiene una concesión, muchas veces errada, pero es la concesión que usted tiene muy bien, errada, pero muy bien, pero cuando usted entonces va cambiando de estatus, va cambiando de estatus al personal, entonces no es una concesión errada que usted tiene de concesión, es una mala fe, porque me pone aquí cuando me toca este incentivo y cuando le llega, me dicen, usted va a estar en tal lugares que a usted le corresponde según mi concesión.
errada, pero soy el que mando en ese momento, muy bien. Entonces, cuando le toca llegar los beneficios a los que están en ese lado, entonces luego no te cambio, no, usted no pertenece ahí, usted Sí. pertenece al otro lado. Así no, así no. Y eso pasó con los monitores, que no le dieron el bono, pero tampoco le toca el incremento. Entonces, ahora con los técnicos, los vuelven a, yo diría, a descategorizar. ¿eh? Les quitan la categoría de docente, porque si el aumento es para todos los docentes, los técnicos son docentes. ¿eh? Son docentes, porque ese es el papel, pero no porque lo digo yo ni porque lo diga ahora, eso lo dice la Ley General de Educación, que está ahí, nada más hay que buscar los artículos para no violarla. Y es una pobre cosa que a usted le quite beneficio adquirido a un sector laboral que se lo ha ganado con su trabajo y con su esfuerzo. Porque yo no soy docente porque yo diga que sea docente. Es que para ello yo tengo que mostrar estudios, ¿verdad?, relacionados con la función que estoy desempeñando. Entonces, la mayoría de los técnicos, muchos de los técnicos tienen no solamente la profesión de base, sino que también tienen niveles de posgrado. ¿Por qué negarle ese derecho en medio de esta situación en la que está el mundo y en la que está el país? Y entonces esa situación los pone a ellos en una indefinición. Entonces, ¿qué somos? Por fin. Bueno, don Julio, ahí estamos respondiendo la pregunta de Ross Junior, que dice, buenos días, don Julio, y ahora, ¿alguna opinión de ADP sobre que los técnicos docentes no recibirán el 10%? ¿Cuándo dejaron los técnicos de pertenecer a la nómina docente? No entendemos. A propósito de que estamos hablando del tema. Don Julio, yo quiero tocar dos puntitos antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, sí, abórdelo porque ya casi estamos Sí, pasando a las y preguntas. lo voy a hacer bien rapidito, aunque en la Sí, otra semana le demos más tiempo. sí. Y es que yo estoy muy preocupada, don Julio. Usted recuerda las desvinculaciones que se hicieron de compañeros y compañeras docentes o que eran directores de juntas municipales, regidores y así por el estilo. Y que el Ministerio de Administración Pública emitió una opinión técnica sobre el particular, que la propia opinión indicaba que los compañeros fueron desvinculados de manera ilegal y que no se correspondía esa desvinculación. Y otros compañeros que no eran regidores o alcaldes o directores de distritos municipales, sino que estaban en otras funciones como militares, enfermeras. Y entonces la opinión técnica del MAP decía que en el caso de los regidores o de los que ocupaban una función electiva, no reñía porque la propia Constitución dice que no pueden estar en otra función a excepción de la docencia. Y en el caso de los militares, policías, guardias, enfermeras que fue bloqueada su cuenta de cobro, entonces decía, lo que dice el MAP es que no puede haber un horario superpuesto, sino que si los horarios no coinciden, entonces sí podían estar en la función. Todos estos compañeros que fueron bloqueados su pago, le fueron solicitadas sus evidencias y creo que casi todos la llevaron. Aún, don Julio, tenemos compañeros. Ayer me escribieron dos compañeros, uno de Cotuí, otra del Lejano Sur, que son vocales de juntas distritales, vocales que se reúnen una vez al mes o son alcaldes, que nosotros le decimos alcaldes, pero son directores de juntas distritales, que su función no choca con la función de docencia según la ley. Entonces, esos compañeros aún tienen su pago retenido y estamos pidiéndole al Ministerio de Educación que lo haga efectivo. Hay un caso particular, don Julio, que es una compañera de ASUA que fue desvinculada en noviembre pasado. La compañera Derby, que también prestaba servicios para la vinculada, la repusieron
y viviendo en Azua, a la compañera la repusieron en Ocoa, no sé, evidentemente para no hacerle un bien, pero ok, lo importante fue que la repusieron. Y al día de hoy, esa compañera que fue desvinculada en noviembre no recibió su doble sueldo en diciembre. Nosotros queremos que cualquier autoridad del Ministerio de Educación que nos esté viendo, que esté viendo el programa, pedirle por favor resolver esa situación, porque de pleno derecho, de ley, la compañera ya ganó ese salario número 13 que da el Estado Dominicano a sus empleados públicos. Entonces, don Julio, ese era el llamado que quería hacer, porque nosotros por el lado del concurso tenemos muchos temas que tocar y usted hablaba de algunos de ellos sobre donde hay corte, donde no hay corte, sobre los compañeros que quieren que le llamen a la entrevista, pero que hay un banco de elegibles. Entonces, todos esos temas lo pretendemos traer con algunas informaciones precisas y números precisos y datos precisos el próximo jueves. Y esperamos tener respuesta para los directores que aún no saben, no se ha publicado su calificación, que aún no lo llaman de los distritos educativos y que siguen colocando interinos que no han ido al concurso. Y todo eso lo vamos a tratar en la siguiente entrega. Mira, usted refirió al caso de la compañera de ASO. Ahí es donde se demuestra la incoherencia del Ministerio de Educación, porque esa compañera fue bloqueada por la misma situación que bloquearon a los demás maestros que han obtenido funciones electivas, que fueron electos regidores, que fueron dirigen distritos municipales, etcétera. Entonces, ella, si la desbloquearon ya, es porque la medida era inconstitucional, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué bloquean a los otros? Para volver a tener la misma dificultad. Entonces, tenemos que ser coherentes con las medidas que se toman. Además, el Ministerio de Educación ya lo había hecho anteriormente, pero actúa de una manera dictatorial, y es que castiga primero e investiga después. Es que tienen que investigar primero. Y todo aquel que actúan al revés. Es un mal mensaje que envía un ministerio, que de ahí van a salir los jueces, los fiscales. Entonces van a decir, primero métale 30 años y después investigamos si él es culpable o es inocente. Es que no es así, es que primero se investiga para luego entonces sancionar. Eso está pasando, ya usted lo ha dicho, con muchísimos docentes nuevos, le pagan el mes, pero inmediatamente los bloquean porque tienen 2 empleos. Pero dígale que lleve la comunicación primero, donde él justifique que puede tenerlo los 2, y que si no la presenta, o si la presenta y no califica, lo vamos a bloquear, porque entonces usted está actuando siempre para perjudicarlo, porque de todas maneras quedan perjudicados, porque cuando los bloquean, anteriormente cuando usted lo bloqueaban y lo desbloqueaban, luego en un tiempo usted cobraba el sueldo bloqueado, pero ahora yo no sé si se lo van a pagar o no, porque no han cambiado la seña, y como no han cambiado la seña, nosotros a veces no nos podemos anticipar a decirle, sí, hay que pagárselo, se lo desbloquean y luego en un tiempo de 2 o 3 meses usted los recibe, que es así, porque entonces la parte para bloquear es muy fácil, para desbloquear entonces la situación se pone difícil. Vamos a las preguntas y a los saludos. Saludos a todos los que están conectados con nosotros. Son muchos. Sí, dice licenciada Esther Sánchez Lebrón. Buen día, don Julio. Soy Esther de Moca. Una pregunta. Tenemos que dejar por perdido el pago de abril, ya que solo nos pagaron el mes de junio. Aquí en Moca nos entregaron el telegrama el día 1 de abril e iniciamos a trabajar el 4 de abril, pero ese mes no se nos ha pagado. Esther, es lo que estoy diciendo, que nos cambiaron la seña. Antes primero lo nombraban y después usted iba a trabajar. Ahora lo mandan a trabajar, lo envían a trabajar y después le pagan con un mes de atraso. Y usted con un mes, hay gente que tienen 2 meses, 3 meses trabajando y ahora es que están en nómina complementaria. Entonces, si usted para saber si le deben o no a usted,
usted tiene que ver, si usted no tenía empleo anteriormente en el sector público, usted entra y en su nómina de educación y le dice a partir de cuándo usted fue nombrada, le dice la fecha. Entonces ahí usted se dará cuenta si le deben o no le deben. Por lo general, lo que le están es perdiendo un mes los docentes. Uno, y cuidado, porque hay muchos que entraron igual que usted, que todavía no han recibido el primer pago, que ahora es que están en nómina complementaria, entonces no van a perder uno, perderán dos, a lo que yo veo cómo está actuando el Ministerio de Educación. Entonces antes primero lo nombraban, usted cobraba y después iba a trabajar, ahora usted trabaja un par de meses sin cobrar y después entonces que recibe su pago. Mientras tanto, que eran tiempos superados, don Julio. Exacto. Por eso vuelvo y repito. Lo pasó cuando nosotros entramos al sistema hace 20 y pico de años. Exacto. Por eso digo, nos han cambiado la seña. Sí. Dice Nicolás Villafana, buenos días, don Julio, soy docente y estoy disponible para cualquier periodista enemigo de los maestros que desee tomar mi aula como sustituto por una semana para que investigue. ¿Qué semana? Dale 2 días. ¿Y para qué tanto, Nicolás? ¿Y para qué tanto? Y es fácil, usted con 30 niños, con 30 cerebros diferentes, actuando de acuerdo a cómo ellos piensan, todo, y usted es el centro de... ¿Usted sabe quién es la señora Waleska? ¿Usted sabe quién es la señora Waleska? No. La directora ejecutiva de Educa. Dale un solo día a ella. Un solo día. Así la juramentaron ayer como miembro del Consejo Nacional de Educación. Yo no entiendo por qué Educa del Consejo Nacional de Educación. Yo no lo logro entender. Cuando busques entonces en algún libro que hable de temas políticos, ¿a qué se llama poderes fácticos de un país? Porque ahí se ve la relación, el por qué Educa pertenece al Consejo Nacional de Educación. Julio, me gusta este comentario de César Bertré. Sí, que dice, en el Estatuto del Docente y la Ley 6697 hay categorías de docentes hasta llegar a técnicos nacionales en las distintas áreas y estamentos del sistema educativo dominicano. O sea, esto le está dando soporte legal a lo que ya habíamos discutido, y la incoherencia del ministerio, que para castigarnos no aplican la 4108. Pero para reconocernos otro tipo de reivindicaciones quieren hacerlo con la ley 6697, según le convenga. Dice Francia Escolástico, buenos días Julio y señora Aura, debe vetarse la carrera de educación hasta reducir al mínimo los profesores que se encuentran en el banco de espera para ocupar una plaza. Él quiere decir que tenemos tantos docentes formados que no tienen trabajo, que seguir formando es para llevarlo al banco de los desempleados. Y hay un dato que el ministerio no ha querido dar. Oiga lo que voy a decir. La famosa formación de docentes de alta excelencia, de alta formación, ese programa especial, según el concurso de oposición, eso no muestra ninguna mejoría. Entre los participantes al concurso de esos estudiantes de alta excelencia y los que participaron normalmente, las diferencias son muy mínimas, según datos del mismo concurso de oposición. Lo arroja el concurso. El porcentaje de los que aprobaron, de los que no son de esa formación y los que son de esa formación. No hay grandes diferencias. Julio, con respecto a la pregunta de Escolástico, yo recuerdo que el primer programa que yo participé con usted, hablamos de un estudio del IESE, de la UNESCO, que hablaba sobre la planificación de la educación superior, y hablamos de esos datos, que países como el nuestro tienen que planificar su educación superior, si no vamos a estar acumulando profesionales de áreas que no tienen campo laboral cuando salen de ella. O sea, hay que ver ese tema de la empleabilidad y la planificación de la educación superior. Lo que pasa es que en este país, estas universidades es como un mercado persa. Mire, cuando yo comencé a formar el programa de becas, yo visité a la MESIR para preguntarle, dígame cuáles son los profesionales que necesita este país para los próximos 5 años. Para cuando llegáramos las primeras becas, decir, mire,
nosotros queremos que ustedes estudien esta y esta carrera porque son las que el mercado va a necesitar para que no se gradúen y cuando salgan sean un desempleado más. ¿Cuál fue la respuesta de la MESIR? Por lo menos en ese momento, no tenemos ese estudio. No y además el Ministerio de Educación es el único que tiene partidas multimillonarias para destinar a esas carreras. Bueno, y entonces, las universidades lo que quieren es agarrar, eso. Claro, andan detrás de ellas. Después que terminen, no le importa la suerte de esos profesionales. Así es. Pedro Michel Vargas Sena dice, buen día, don Julio. Pedro Vargas desde Guayuí siempre dice, activo escuchando. Julio, estoy desbloqueado, activo para este mes. Qué bueno. Si está desbloqueado, cuando uno los desbloquean, el primer desbloqueo es para cobrar el mes que sigue. Pero el pago de ese mes, eso dura a veces un par de meses. Ross Jr. dice, don Julio Aura, una pregunta. Yo leí eso ahorita. Sí, esa es la de Ross Jr., los técnicos docentes. Exacto, así. Lo que pasa es que Ross Jr. tiene varias preguntas. Ok. Yameri García, el problema no está en la escuela, el problema está en los hogares. Mientras los padres no asuman la responsabilidad de educar en valores, vamos a seguir viendo actos como estos en las escuelas. Sí. Se refiere al baile de los niños. Dice Ross Jr., las normas de convivencia eran fuertes antes, pero la escuela estaba controlada, sin consecuencia, no hay responsabilidad. No, y no tanto eso. Recuerde que antes te criaba tu mamá, que por lo general estaba en la casa, ¿verdad? Pero también te criaban los tíos y las tías. También tenían influencia sobre ti, autoridad, los vecinos. Ahora, ese muchacho no es hijo mío, yo no me puedo meter con eso. Usted sabe que es así. Antes cualquiera te controlaba. ¿Para dónde te vas? Porque, mire, ahora hay cosas que yo no entiendo en este país, no ahora, que no lo entiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es que yo voy a ver un muchacho uniformado? Oiga bien, uniformado a las 11, a las 12 de la mañana del día, en un parque, en un mall de eso. Hay mall que no lo dejan entrar. Pero ¿cómo yo lo voy a ver y no hay ninguna autoridad que le pregunten para dónde ustedes van? Porque se supone que si están uniformados, ¿dónde es que tienen que estar? En la escuela. Y si salieron de la escuela, ¿para dónde tienen que ir? Para sus hogares. Pero usted los ve por ahí y nadie le pregunta, ¿y para dónde ve este muchacho con ese uniforme? ¿O qué hace este muchacho sentado en este parque a esta hora con este uniformado? Eso no se veía antes. Sí. Eso no se veía antes. Y cuando digo antes, no es en los últimos 2 años. No, eso no se veía. Eso se veía cuando antes. Un profesor me decía a mí, yo estudiante, que iba a mandar a buscar a mi papá. Con eso yo tenía ya para caminar por la raya. Sí, pero recuerda que los papás de uno tenían una pregunta antes capicúa que toditos se lo hacían. Te preguntaban, ¿el profesor es loco? No. Entonces usted me está diciendo que él dijo que usted hizo tal cosa o el profesor es un mentiroso. No. Y entonces te tiraba una que tú no tenías cómo defenderte, porque era la realidad. Ahora no, ahora la cantidad de maestros que los mismos papás someten a la justicia, eso es increíble. Por cualquier cosa. Todo es desigual. Dice Juan Gómez, don Julio. Julio, solo bloquean sin avisar a los maestros que son hijos de Machepa. A los altos funcionarios, para hacer su declaración jurada, le dan un plazo de 3 meses. Exacto. Y le avisan. No, sí. Y no tanto que le dan los 3 meses. Que antes y ahora hay funcionarios que duran el periodo que en el puesto, tanto legisladores como funcionarios, sin hacer su declaración y no le bloquean, y no se lo bloquean. No se lo bloquean. Además, también hay docentes que son también legisladores. Para eso no se lo han bloqueado ahora los salarios. Sí. Porque el puerto sabe dónde se rasca. O el puerto Quiero saludar a Lilianis Peguero Vargas, don Julio, que nos saluda desde mi pueblo natal, Vicente Noble. Qué bueno que ya usted reconoció que usted es del sur profundo. Julia Custodia, buenos días, don Julio. Y mi querida Aura. Gracias, Julia, porque aunque usted dice mi querida Aura, yo digo buenos días, mi querida Julia, digo yo.
y dice ella, y mi querida Aura, saludos y Gracias, Julia bendiciones para Custodio. todos. En lo que a mí se refiere, estos hechos que se han observado en estos días me satisface en el sentido de que se vea parte de la realidad que estamos viviendo con muchos de nuestros jóvenes y adolescentes Lo que en pasan los los centros profesores, don Juan. educativos y de lo difícil que se nos hace trabajar esa conducta de hoy día. Hay varios culpables. Uno de esos culpables, como primordial, es la desvalorización social, la ingobernabilidad de estos jóvenes. Y sigue escribiendo Julia por ahí, que estará la continuación de este Sí, mensaje. Es verdad, si todo lo que pasara saliera a la palestra, entonces todavía tuviéramos mucho más, porque estos sí. muchachos decía la abuela mía, es que tienen fogarate. Oigan Dice, lo que dice déjame Loreto terminar con la Barona. de, déjame terminar con la de Julia que encontré. Ah, ok. Es Es bueno que que Julia todo, se inspira, Julia se sí, inspira. es bueno que todo salga a la luz para que así se busque trabajar en equipo, tanto el Departamento de Orientación y Psicología Administrativa y también que se mejoren las políticas establecidas en educación, formaciones para los padres, trabajar la deserción escolar, sabiendo que las causas, ¿cuáles son las causas de esta? Es el desempleo, lo cual afecta la calidad de vida de la mayoría. El desempleo y también el empleo poco pagado, que tampoco muchas Que no veces alcanza. no le alcanza. Sí, ahora diga la suya, maestra. Loreta Barona de Jesús, una profesora de Santo Domingo Oeste, don Julio, y esa sí es fuerte y luchadora. Dice el ministro, es muy fuerte lo que ella escribió. El ministro es un gángster de corbata. No, 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 Mueve no, al no. personal conforme sea su conveniencia. No, no, Oye, pero qué fuerte, Loreta. no, tiene que cambiar los términos, maestro. Esos no son los términos a la Bueno, yo le compro la segunda parte. Él mueve no, según su conveniencia. eso sí, pero la otra parte ¿Y cómo tiene se que ser, llama eso, don Julio? no, ahora hay que ser Que le busque otro respetuoso, nombre, que le busque hay otro que nombre. buscarle otro nombre porque hay que ser respetuoso de Eso la fue lo que ella función y escribió. del maestro, no, porque el hecho de que usted cometa algún error no se puede equiparar con algún tipo de acciones que cometen otros elementos que son delictivas, que son incluso conductas de personas que la vida para ellos no vale nada, entonces ahí no. Déjame decirle, esa no es la normativa de este espacio. Nosotros debemos de quejarnos contra acciones que cometa cualquier funcionario, pero siempre hay que mantener el respeto, porque si un estudiante le dice a la maestra que ella es una gánter, que ella es una prostituta, se va a sentir mal. Tal vez confundiendo los términos, Entonces, no es que nosotros aquí bajo ninguna circunstancia justificamos las acciones que se toman en ese sentido. No, no, al contrario, la estamos denunciando. Pero de ahí a ponerles calificativos y que son calificativos que no va acorde con el lenguaje que nosotros utilizamos, no, así no. Nosotros en este medio tenemos que cuidar cómo vamos a decir las cosas, que la podemos decir sin tener que utilizar palabras en ese sentido, porque eso desmerita el argumento que tenemos y desmeritan también este programa. Que él la mueva a su conveniencia, esa es una cosa. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero que diga ese tipo de palabras contra la principal autoridad de educación, no, porque así ella misma exige respeto de sus estudiantes, tal vez por alguna acción que ella se haya equivocado. Entonces no podemos Oye, caer en esa pero postura. ya no la ataque tanto. No, es que son Ella pocas. expresó lo que siente. Para la próxima, Loreta, Le expresó lo que siente. la palabra, tú le dejas todo y le quitas la palabra gánster. Claro que no, porque es que tenemos que ser respetuosos y es una característica de este programa, el respeto. Reclamar hasta lo último. Dice una profesora que ayer fue a la biblioteca de la Escuela Perú y vio una foto suya. No que vi una foto mía, es que la Escuela Perú, la biblioteca tiene mi nombre. Ah, también. Sí, No sabía. la biblioteca de la Escuela Perú se llama Julio César Batista.
por toda mi vida dejada en ese centro educativo, en el centro en sentido general, no solamente en la escuela. Yo en esa escuela fui dirigente estudiantil desde el año 1974. Luego fui maestro del centro, de ese centro, sustituyendo a mi maestro de trigonometría. Luego fue director de la escuela de Perú, o sea, porque en la escuela de Perú funciona la parte de primaria y también en la noche funciona la parte de secundaria. Y entonces fui director de la escuela primaria y luego fui director de distrito a la cual pertenecía esa escuela. Quiere decir que desde el 74 hasta el 2000, hasta el 2000, hasta el 2000, hasta el 2001, 2002, que fui removido de la escuela por ser dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, por una carta que me envió doña Milagro combinándome a renunciar o a dirigente del ADP o a director A del mí me cancelaron en ese año también por eso. A lo que yo le respondí que me cancelara ella, porque yo era miembro del ADP porque ella me descontaba. Estas que privan en democrática, Sí. que diferente es dependiendo del momento. Y la retea que me cancelara. Y le decía que solamente tengo mi comunicación guardada donde le decía, solamente los cobardes renuncian a sus responsabilidades. Y yo nunca he sido un cobarde. Y aquellos que se ponen de rodillas, acomodan la cabeza para que le den duro. Y a mí hay que subirse en una escalera porque yo siempre estoy de pie para aquellos que quieran enfrentar. Entonces ahí está mi comunicación. Donde a doña Milagro, y no solamente a doña Milagro, sino también se la volví a replicar a la dirigente de su partido, Alejandrina Germán, cuando por ser de la corriente de Danilo Medina, removió a 34 directores de distrito que no purgaban. A esa también le escribí diciéndole que me daba pena que una discípula del profesor Juan Bosch tomara medidas represivas contra. Por eso, don Julio, muchos de nuestros seguidores siempre se quejan de que la política de bajo nivel esté en las escuelas, o sea, esa politizar los procesos, la gente se queja de eso, porque eso no trae buenas historias. Pero no solo es a usted, don Julio, que le están hablando cosas bonitas, porque Cristino Quesada Montero, oiga lo que me dice él, don Julio. Buenos días, Cristino, desde Boca Chica, La Caleta, Boca Chica. Yo veo en Aura una potencial presidenta de la ADP, dice Cristino. Bueno, ya yo tengo un coordinador de campaña en La Caleta. Cristino, usted queda designado director de la campaña para el próximo proceso de la ADP. Pues, y déjeme decirle lo siguiente. Y le envié la comunicación diciéndole que le iba a denunciar ante los partidos políticos, ante la Organización Internacional del Trabajo. Entonces la respuesta fue, como no quise renunciar, ¿cuál fue la respuesta? Me trasladaron de una escuela hacia otra. Pero no importa. Pero no me doblaron. Don Julio, la Escuela Perú tiene un antes y después. Esa es mi escuela. Según lo que yo he podido investigar de mi propia cuenta, tiene un antes y un después. Ahí dejé yo todos mis años de juventud en ese centro educativo, tanto como estudiante, dirigente estudiantil, como dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores de la unidad de base y luego dirigente de la zona, primer presidente de la zona, a la que pertenecía a la escuela. Pues nosotros tenemos una historia parecida, Julio. En la escuela que yo estudié también, ahí concluí siendo la directora. Tenemos una historia parecida. No importa que lo que quieran hacer, ni ahora ni antes. Cuando me atacan, lo que hace es que me fortalecen más, porque no me doblan tan fácil. No importa lo que hagan, los contrarios y los de uno también, porque no solamente son los contrarios, los dos, los contrarios y los de uno. Mientras más medidas tomen contra uno, mucho más fuerte. Yo quiero saludar a unos compañeros que nunca dejan de seguir este programa, Daisy Brito, Glenny Peralta, a Annie Heredia, a César Beltré y a Tito Justo desde Arenoso,
que veo que puso un comentario y creo que no nos dará el tiempo para seguir respondiendo, pero reconocer que siempre Sandy, que está siempre con nosotros desde los votados. Así es. Gente Bueno, que ahora, siempre se mantiene fiel al programa los jueves. sí, como usted cuando el programa termina se va corriendo, déme un minutito después que termine el programa que le quiero decir algo fuera de... No, y Fuera no de me voy tan rápido porque a las 10 la reunión hoy. Exacto. Muy bien. Gracias entonces ahora por tu participación tan siempre tan que despierta tantas expectativas, Tantas tanta conexión, preguntas. tantas preguntas. Seguiremos contestando las que no hemos podido responder. Y mañana entonces estaremos en otra versión de otro programa de Despertando el Magisterio. Feliz resto del día.